Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con aquellas prácticas educativas en donde se muestra solamente una cara de la moneda. Quiero empezar esta sesión contándoles una anécdota familiar. Ayer mi hijo Juan Sebastián, que va a cumplir 9 años pasado mañana, el 15 de mayo, me contó que en la clase de ciencias sociales el profesor les explicó que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, fue suspendido de su cargo por participar en política. Lo curioso de esto fue que dicho profesor no les explicó un contexto amplio del hecho, solamente les mostró el hecho sesgado. No les dijo, por ejemplo, que la señora procuradora, en uso de sus facultades, no llevó el procedimiento adecuado. Tampoco les habló del pasado uribista, que al parecer es un presente uribista de la señora, que la señora trabajó con Uribe, trabajó con Ordóñez, otro procurador uribista, que también fue ministra de Justicia del actual presidente Iván Duque Márquez, que también es uribista. Y lo más grave de todo fue que el profesor de ciencias sociales no les explicó que el caso no terminaba ahí, que Daniel Quintero va a apelar con su abogado ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente lo que hizo Gustavo Petro cuando también de manera arbitraria el señor procurador Alejandro Ordóñez lo suspendió de su cargo al que había accedido por voto popular, al igual que Daniel Quintero. ¿Qué le dije a mi hijo Juan Sebastián? Que uno como profesor debe mostrar las dos caras de la moneda. Debe mostrar los argumentos que usa la procuradora para decir que él intervino en política y también debe mostrar los argumentos de defensa de Daniel Quintero. Y eso se llama pensamiento crítico y es algo que no se está fomentando en diferentes instituciones educativas. Entonces es muy irónico que el profesor de sociales asuma que la procuradora tiene razón y que no cuente el contexto del hecho y que con esto desinforme a niños de 8 o 9 años que no tienen todavía las herramientas para cuestionar esta forma sesgada de enseñar del profesor. Y para complementar esta anécdota, quiero empezar con el primer testimonio de esta corta sesión de hoy. El abogado Mauricio Vargas hizo un texto bastante interesante sobre la gran cantidad de irregularidades en este golpe de Estado que le están dando a Daniel Quintero y que esperemos que no se consume y que sean las autoridades nacionales o internacionales logren frenar esta situación, porque ya vimos que el abogado de Daniel Quintero está recurriendo a órganos judiciales, tanto locales como internacionales. Voy a leerles las 6 tesis que plantea este abogado, que son bastante interesantes, sobre por qué este caso fue totalmente irregular. Es un texto que fue publicado en el perfil de Facebook del abogado Mauricio Vargas, que dice así: muchas irregularidades tiene la decisión de la Procuraduría General de la Nación en el caso de la suspensión de Daniel Quintero. 1.
la acumulación de las dos actuaciones disciplinarias. La primera en fase de indagación, iniciada el 26 de abril de 2022, y la segunda en fase de investigación, 29 de abril del presente 2022. Acumulación cuyos requisitos se encuentran en el artículo 98, Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. Según el artículo 208, Ley 1952, hay indagación cuando hay duda sobre la identificación e individualización del posible autor de la falta disciplinaria y en el caso de la investigación cuando se identifique al posible autor de la misma. El numeral 3 del artículo 98, Ley 1952 de 2019, exige para acumular actuaciones que no se hayan vencido el término de la investigación o no se haya preferido el cierre de la investigación. En la actuación del 26 de abril, como estaba en fase de indagación, no puede haber vencimiento ni cierre de investigación, por tanto no se cumple con el requisito para acumular ambas actuaciones, viéndose así comprometido el debido proceso. Ya habíamos hecho un análisis político e histórico de este golpe de Estado, pero acá estamos viendo que en efecto desde los términos jurídicos no se está llevando el debido proceso por la Procuraduría y esto les puede salir caro. Segundo argumento de este interesante artículo de Mauricio Vargas, de este abogado que plantea estos argumentos muy interesantes. Segundo, según la misión de observación electoral MOE, Quintero podía hacer campaña en defensa de su gestión frente de la revocatoria en su contra. La sentencia 07718 de la Corte Constitucional establece el derecho de defensa como elemento del debido proceso administrativo en revocatoria del mandato, derecho a la información en revocatoria del mandato. El proceso de revocatoria del mandato exige que se dé plena aplicación, entre otros, a dos contenidos constitucionales de la aplicación inmediata, el derecho a la información y el derecho de defensa, componente del debido proceso. Esto significa que los ciudadanos y el elegido tienen el derecho a conocer las razones que motivan la solicitud de revocatoria y a defenderse y a controvertir sobre ellas. Asimismo, la Ley 1757 de 2015 en su artículo 34 establece que, entre comillas, se podrán desarrollar campañas a favor, en contra y por la abstención a cada mecanismo cuando aplique parágrafo el gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención de algún mecanismo de participación ciudadana deberán notificar su intención ante el Consejo Nacional Electoral. De manera que la Procuradora General de la Nación, Cabello, extrapola una actuación legal permitida y de legítima controversia del alcalde Quintero en el contexto de una revocatoria de mandato, trino de Twitter del 12 de febrero de 2022, a la actuación de presunta participación en política en las elecciones actuales. Miren que este argumento es lapidario, es contundente. Esas pruebas que tiene la Procuraduría no son suficientes. Tercer argumento, se utilizan notas de prensa, afirmaciones de terceros e interpretaciones subjetivas de las mismas para establecer una inferencia indefectiblemente presunta de participación en política, una gravísima y una supuesta culpabilidad dolosa que según el artículo 28 de la Ley 1952 de 2019 consiste en que, entre comillas, la conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización. El artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dice que
comillas, el conocimiento, la intención o el propósito que se requiere como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente convención podrá inferirse de circunstancias fácticas objetivas. ¿Cómo pudo el alcalde de Medellín conocer, tener la intención y el propósito ilícito de cometer unos hechos que fueron realizados por terceros de forma autónoma, afirmaciones de otros políticos e interpretaciones de los medios de comunicación? Es una pregunta retórica, pero es totalmente contundente e interesante. Cuarto argumento. Debido a la amalgama ambigua y al collage de hechos de incierta autoría, al tratarse de hechos e interpretaciones de terceros, es desproporcionada la medida de la suspensión, pues no se tiene la mínima certeza de que el alcalde Quintero conocía la ilicitud, tenía la intención de cometer hechos realizados por terceros y sus interpretaciones. Así pues, no puede inferirse que el disciplinable pueda interferir en el proceso disciplinario, que pueda seguir incurriendo en las mismas faltas de terceros. Es evidente que dada la exigua fundamentación de la autoría y culpabilidad del disciplinable por los hechos descritos, no corresponde a una adecuada proporcionalidad, lo que estaría vulnerando bienes jurídicos tutelados y principios constitucionales más importantes como la defensa y garantía de la voluntad popular y su derecho al elegir autoridades democráticas, de la preservación de la democracia. En este cuarto argumento vemos también cómo se está fallando en este procedimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación, lo cual seguramente se va a revisar inicialmente en el Consejo de Estado y ya luego se puede recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta irregularidad en el procedimiento va a hacer que se salte la apelación directa a la Procuraduría y que ya se llegue a la otra instancia. Quinto argumento. Se recurre a una figura subjetiva y arbitraria traída de los cabellos, denominada imaginario colectivo, de la cual no hay referente en la jurisprudencia ni legislación colombiana. Bueno, es cierto que el concepto de imaginario colectivo viene de las ciencias sociales. En historia se utiliza bastante, se utiliza en sociología, también se utiliza en antropología, en trabajo social, pero no es un concepto que uno pueda efectivamente rastrear en la jurisprudencia o en la legislación de la República de Colombia. Totalmente acertado este quinto argumento. Y sexto y último argumento. La suspensión como medida cautelar podría conducir a una destitución. La misma implica una restricción de los derechos políticos del alcalde Daniel Quintero y de sus electores, lo cual va en contravía de la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana realizada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como pasó en el caso de Gustavo Petro, como pasó en el caso de López, cuya esencia es impedir que una autoridad administrativa pueda limitar derechos políticos mediante procesos disciplinarios. Un argumento también bastante contundente. Vemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Gustavo Petro y por eso fue reintegrado a su cargo como alcalde mayor del distrito capital de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Así que el abogado Mauricio Vargas da 6 argumentos contundentes que se suman a los argumentos históricos y políticos que habíamos dado en el video que hicimos, que se titula Golpe de Estado a Daniel Quintero Calle en la alcaldía de Medellín. Y vemos que el presidente Iván Duque Márquez seleccionó a dedo al alcalde encargado, el paisa, el Guaidó colombiano, el señor Juan Camilo Restrepo Gómez,
quien tiene también conflicto de intereses porque desde la alcaldía del señor Federico Gutiérrez habían contratado unas personas cercanas a él, entre ellas su esposa, que trabajan con la misma alcaldía de Medellín y que tendrían que renunciar a sus contratos laborales con la alcaldía de Medellín y que por estar en ley de garantías se va a complicar el asunto. Entonces se les va a ir muy hondo no solamente a la Procuraduría General de la Nación, que debería llamarse la Procuraduría General Uribista, sino también al mismo presidente Iván Duque Márquez. Esto es más delicado que lo que pasó en el caso de Petro por estos argumentos que estamos dando. Por eso vuelvo a la anécdota inicial con la que empecé este video. ¿Por qué el profesor de ciencias sociales del grado tercero, el profesor de ciencias sociales de mi hijo, no le explicó todo esto a los niños? ¿Por qué? Es necesario fomentar el pensamiento crítico desde la infancia. Es muy importante tratar de abordar todas las lecturas posibles, citar las leyes, hablar del conducto regular, de todo el procedimiento, presentar argumentos como estos a favor y en contra. Obviamente también hay que mirar cómo va a defender la Procuraduría General de la Nación esta decisión arbitraria que ha tomado y que claramente se evidencia con estos 6 argumentos contundentes del abogado Mauricio Vargas, y ya son varios los abogados que han opinado sobre este tema y la mayoría coinciden en que fue irregular. Son muy pocos los que dicen que se actuó en derecho y curiosamente los abogados que dicen que se actuó en derecho son abogados uribistas también. Así que se les está cayendo la mentira y quieren ganar las elecciones del próximo 29 de mayo de 2022 a toda costa, pasando por encima de todo hasta las leyes nacionales e internacionales. Por eso es tan importante que sigamos analizando estos hechos y seguir fomentando pensamiento crítico desde una búsqueda de una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, como lo tratamos de hacer en la Universidad Nómada. Y vean que el uribismo también está tratando de hacernos creer que Petro es el candidato de las disidencias de las FARC y que a la vez es el candidato de los paramilitares del Clan del Golfo, los llamados autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces miren que es tanta la contradicción y el desespero uribista que a toda costa quieren mostrarnos que Petro es el candidato de todos los males de Colombia, y por eso mismo hay que votar. Vote por quien quiera, por Federico, por Fajardo, por Petro, por Rodolfo, por el que quiera, pero considere todos estos argumentos que hemos expuesto y tome la mejor decisión de si seguir con este continuismo o buscar otra alternativa. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder de este proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Gracias por su atención, un abrazo y hasta pronto.